Vamos a continuar ahora con las exposiciones de la Escuela de Educación Técnica del Tecnológico de Costa Rica, el estado actual y las líneas de investigación. El señor Jason Alfaro Aguirre es bachiller en enseñanza de ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional y también posee una maestría en educación técnica del Tecnológico de Costa Rica. Su participación en cargos de gestión educativa en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y es profesor de maestría en educación técnica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Profesor de licenciatura en educación técnica y además ha tenido participación en cargos de gestión investigativa en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenidos a ambos a la Universidad Técnica Nacional. Bien, muy buenos días. Para continuar, quisiera explicar un poquito en detalle cuál ha sido la experiencia de la Escuela de Educación Técnica a través de las líneas de investigación. En ese sentido, en una constante reflexión y permanente interiorización de la academia, hemos generado una vasta experiencia en el sentido de qué es lo que requiere la sociedad, qué está demandando hoy la sociedad. Y cuando nuestros estudiantes matriculan el programa de licenciatura o maestría, hemos determinado que efectivamente en la escuela se ha trabajado en 5 líneas fundamentales para generar todo el proceso investigativo. Es por ello que básicamente los ejes centrales en los que se mueven estas líneas de investigación son, por ejemplo, todo lo relacionado a la implementación de las tecnologías, que es hoy un tema muy vigente, ¿verdad? Importante, y lo experimentamos a través de la pandemia y post-pandemia. Entonces, hemos generado procesos investigativos que han dado como resultado en los estudiantes una interiorización de qué es lo que se requiere resolver. Temas como, por ejemplo, en un análisis de redes sociales, específicamente cómo se utilizan las redes sociales por parte de los estudiantes en el Colegio Técnico Profesional de Cerí. Por ejemplo, también campos relacionados a lo que es el diseño de un manual de técnicas comunicativas, PNL, la neurolingüística, y también, de alguna manera, lo explicaba bien don Hugo, no solamente aterrizamos con una necesidad específica que demandan los colegios, sino también en específico a lo que demanda el sector privado. Y nos hemos acercado a esa respuesta del sector privado. Por ejemplo, un trabajo relacionado a un diseño curricular en el Banco Nacional. En ese mismo sentido, también otra línea de investigación que claramente ha definido la escuela tiene que ver con la implementación de la gestión de la calidad. Si bien es cierto, experimentamos un plan piloto que creo que debería ser más que importante, necesario retomar, priorizar y poner en marcha para poder gestionar la excelencia de calidad en los centros educativos. De ahí hemos generado entonces también una propuesta de trabajos relacionados, por ejemplo, al modelo de una universidad comparativa en la compañía Pozuelo. Y esto fue muy interesante, cómo a través de una estudiante egresada nuestra, se implementó, se desarrolló la necesidad de una universidad corporativa. También hemos generado, por ejemplo, algunos factores vinculantes a la educación virtual en términos de colegios técnicos profesionales, como en el caso de los chiles, es decir, llegamos a aquellas zonas que lo requieren, ¿verdad? Que a veces creemos que no están dentro de las necesidades, y cuando nuestros estudiantes llegan nos hacen ver, escuchar y detectar precisamente qué es lo que se requiere atender. Otra línea, enmarcada en la investigación ha sido todo lo relacionado a la educación técnica y la equidad. En este sentido, podemos encontrar ahí, por ejemplo, algunos temas relacionados, algunas experiencias investigativas relacionadas directamente al proceso administrativo universitario. Nos dimos cuenta que los estudiantes experimentan una sensación cuando van a hacer el examen de ingreso a las universidades públicas de desconocimiento. ¿Quién los orienta? ¿Quién los guía? Y esto nos lo dijo un estudiante activo del programa. Hay que trabajar en darles una mano, una guía, una orientación a todos esos estudiantes que van a hacer por primera vez el proceso de admisión universitaria. Y de ahí se gestionó también una propuesta muy interesante investigativa. Asimismo, todo lo vinculante, por ejemplo, a propuestas didácticas para las metodologías BIM, en el caso del Colegio Técnico Cobado, que fue otro trabajo muy interesante. Otra línea de investigación tiene que ver con el diseño y la innovación curricular en la educación y formación técnico-profesional. Algunos temas como, por ejemplo, la propuesta de un diseño curricular
venimos trabajando fuertemente con nuestros estudiantes todo lo relacionado al campo de diseño, rediseño curricular. ¿Qué ven ellos? ¿Qué se requiere trabajar en los colegios, incluso en las mismas empresas? Y tenemos, por ejemplo, ahí también otro tema relacionado al Colegio Ciudad de los Niños, que fue básicamente una guía de estrategias pedagógicas y que sabemos que la naturaleza en particular de este colegio es realmente muy importante e interesante, no solamente para la zona de Cartago, sino para el país como tal. Y por supuesto, otra línea de investigación relacionada directamente al campo de la sostenibilidad y el desarrollo de la educación técnica profesional. En este sentido, algunas experiencias que se han generado, y aquí me permito citar un ejemplo de un convenio marco que tenemos en la Escuela de Educación Técnica a través de la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Específicamente hicimos una pasantía donde tuvimos experiencia de cómo lograr articular educación técnica descentralizada, es decir, cómo llevarla a las comunidades, y para ello, a través de 2 estudiantes que fueron debidamente seleccionados, generaron una experiencia, entonces un abordaje a través de su proceso investigativo de una red de servicios de extensión comunitaria a partir de lo que se ofrecen las cooperativas de los colegios técnicos. Otro de los grandes trabajos de investigación que han surgido ha sido, por ejemplo, el análisis de las prácticas agrícolas, sin dejar de lado la importancia del sector agropecuario, por supuesto, ¿verdad?, enfocado directamente al Colegio Técnico Profesional de Pocosí. De manera que, en resumen, podemos decir que las líneas de investigación son de constante reflexión y permanente adherencia a lo que la sociedad exige. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestros estudiantes. ¿Qué necesidades tienen ellos? ¿Qué focalizamos en las necesidades que ellos enfrentan, que ellos viven? Desde ese sentido quisiera también entonces compartir con ustedes algunas perspectivas, retos de la educación técnica y formación profesional. En este sentido, decimos que la oferta académica de la educación técnica demanda hoy de procesos muy exigentes, cambiantes, y que posiblemente, ¿verdad?, necesitamos revisar de manera continua. Ya no es que las líneas de investigación se forjan para 5 años, 6 años, sino que necesitamos revisar constantemente esa necesidad. El mundo laboral exige técnicos hoy que vayan preparados con niveles de calidad, que vayan con capacidades de innovación y creatividad. Eso no lo podemos olvidar. ¿Y cómo lo estimulamos? ¿Cómo lo articulamos a través de la propuesta curricular? Y por supuesto también debemos trabajar en un aspecto que ya han mencionado los compañeros, los colegas anteriores, lo relacionado a la cobertura. ¿Cómo dar cobertura en términos de la educación y formación técnico-profesional? ¿Cómo llegar a esas zonas que hoy lo requieren? Y cómo también atender las necesidades que se presentan. En cuanto a algunas perspectivas y retos que vemos desde la Escuela de Educación Técnica, entonces diríamos que es importante buscar un indicador de cómo establecer un monitoreo o una red de monitoreo de todos aquellos egresados de los diferentes programas y que hoy están en el mundo laboral. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo están impactando? Eso no lo estamos sistematizando, eso se está quedando de lado y no aprovechamos muchas veces ese recurso. El otro es crear vínculos estratégicos con las organizaciones. Tenemos muchos entes que trabajan en términos de educación técnica y formación profesional, pero cuando le consultamos a nuestros estudiantes qué entienden por educación técnica, a pesar de que viven en el mundo de la educación técnica y están inmersos, no logran tener una respuesta clara. ¿Cómo estamos culturalizando la sociedad en términos de la educación y formación técnica profesional? ¿Cómo les estamos enseñando? Y por supuesto, eso nos lleva a otro aspecto importante: ¿cómo dinamizar el proceso pedagógico? Hoy tenemos muchas personas que enseñan en el contexto educativo de la educación y formación técnica profesional. ¿Cómo están enseñando? Es una reflexión interna que debería preocuparnos y que deberíamos atender. El proceso pedagógico debe estar inmerso, debe estar articulado en esa necesidad, y a veces lo olvidamos y a veces lo dejamos de lado, y es fundamental. Mientras no mejoremos, mientras no fortalezcamos el proceso pedagógico en la educación y formación técnica profesional, seguirá habiendo falencias y brechas importantes. Y por último, podríamos decir a nivel de conclusiones, entonces, que el aporte de la Escuela de Educación Técnica ha sido significativo. Hemos encontrado una respuesta, a pesar de que somos una escuela realmente pequeña dentro del TEC, importante en el quehacer estratégico de atender lo que la sociedad hoy demanda, lo que nos exige y lo que los estudiantes también requieren. En ese sentido nos ocupamos de una permanencia, de una constante reflexión, de poder atender, de hacer también un rediseño de nuestros programas y la mejora que corresponda.
También, por supuesto, la proyección a nivel nacional de la escuela ha permitido desarrollar proyectos en conjunto. A nosotros nos interesa muchísimo, como ya lo he mencionado Hugo, en la experiencia que citó anteriormente, el vincularnos con las organizaciones, con las entidades de nuestro país, llegar a todos los posibles sectores, ¿verdad?, de una manera estratégica. Y tenemos como metas también extendernos, ¿verdad?, que esto es importante, llevar nuestros programas, no solamente dejarlos aquí, sino también trasladarlos a las necesidades que puedan experimentarse a nivel de la región centroamericana y el Caribe. Entonces, finalmente, yo cerraría mi participación diciendo que necesitamos trabajar la educación y formación técnica profesional, no solamente definiendo conceptualmente lo que se ocupa por entender la educación técnica, sino culturalizando el país. ¿Cómo le enseñamos a las personas a entender, a trabajar, a vivir y a experimentar lo que significa la educación y formación técnica profesional? Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer entonces la entrega de los certificados de participación y agradecimiento al señor Hugo Navarro Serrano. Muchísimas gracias. Un regalito de parte de ambas universidades. Y también al señor Jason Alfaro Aguirre. Muchísimas gracias a ambos por su participación y por sus aportes. Que tengan muy buenos días.